El libro de Ruth es un poema hermoso que narra, así con esa connotación poética, narra un episodio de la historia de Israel en el que una familia golpeada por la realidad de esas economías variables de ese tiempo nos muestra el peso de la lealtad. Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 6 y leeremos hasta el 18. Son versículos cortos. Yo voy a leer en la versión diario vivir. Van a ver que el lenguaje tiene unas variables y es a causa de eso. En el nombre de Jesús. 1, vamos a empezar en el versículo 6. Ruth 1 del 6 al 18. En el nombre de Jesús. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces le dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar, desconsoladas. No le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarán ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no. Hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te dejes y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Qué narrativa, ¿eh? ¿Qué narrativa? Es una historia maravillosa. Bueno, vamos a hablar sobre la lealtad. La lealtad.
ser leal debe ser una consigna de todo ser humano que esté en su juicio cabal. Porque la lealtad implica varias cosas. Por ejemplo, que no olvido el bien que he recibido, que no olvido el buen trato que me han dado. Fíjese que la lealtad camina en la dirección de lo positivo. La lealtad no abre puerta al rencor, porque no se enfoca en maldad, se enfoca en bondad. Y yo voy a leerle, no es mi estilo, pero voy a leerle esto que no es original mío, lo busqué en las redes, que dice: la lealtad es la virtud de actuar con compromiso, respeto, confianza y fidelidad hacia una persona, grupo, causa o institución. Implica mostrar apoyo constantes, especialmente en momentos difíciles, y defender aquello que se considera importante, basándose en el honor y la gratitud. Esa definición no es mía, pero la hallé interesante y quise leérsela. ¿Cómo pesa vivir la ingratitud? ¿Alguno de ustedes ha vivido eso? De que, como que dice, creo que ahora que no he oído decir, se te viran. Y una gente se te vira. Que tú te empeñas en hacerle bien o que le has hecho el bien, aunque tú no estés esperando recibir nada a cambio. Pero que lo que viene de allá para acá no guarda relación con lo que hubo de aquí para allá. La lealtad no es incondicionalidad, es distinta a la incondicionalidad. La incondicionalidad es gente, yo trabajé en un sitio y había un muchacho muy inteligente, un psicólogo social, y él decía: yo nada más soy incondicional de fulano tal, y decía el nombre de la persona. Pero era un tipo brillante, pero de pronto él decía que de ese gerente era incondicional. ¿Qué tú opinas? Me dijo. Pues yo no de esa declaración tuya respecto de ti, yo no opino nada. Ahora te puedo decir lo que yo pienso. ¿Qué tú piensas? Que yo no soy incondicional de nadie. Yo no soy incondicional de nadie. Y entonces yo soy leal, pero no soy incondicional. Si soy su amigo, yo voy a ser su amigo siempre, aunque usted meta los dos pies en un solo zapato. Ahora, cuando usted tenga los dos pies en un solo zapato, o se ponga un zapato número y medio menor que el número suyo, y camine como que tiene un problema por los callos, yo voy a tratar de ayudarle, pero no voy a dejar de decirle que es que el zapato es de un número y pico menor que su pie. Porque la lealtad no compromete la seriedad del que es leal. Pero si soy leal, nunca voy a conspirar contra usted a quien le debo lealtad. Y el que permite que el incondicional o el desleal lo involucre es tan desleal como el que lo involucró. Entonces, la persona leal no conspira, no complota, no se compromete en cosas negativas. Oigan bien, hermanos, respecto a otra persona, aunque no tenga un compromiso de lealtad con esa persona. Porque el que es leal lo lleva en las vísceras, lo lleva por dentro y saca esa conducta, aun cuando le proponen. Ustedes recuerdan que un día aquí aireamos los filtros de Sócrates, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan eso? Lo voy a publicar en el WhatsApp y voy a publicar algunos videos para que leanlo. A veces los videos aparecen como cuando se envía un link, usted le da clic ahí y abren los videos, que son edificativos.
La persona leal asume compromiso y fidelidad. Un compromiso que debemos asumir es el compromiso de ser solidarios con nuestros hermanos. Una vez una señora, hace muchos años, me dijo, sí, pero el compromiso es con el que lo merece. Si usted le da, si usted se compromete con el que lo merece, usted no está haciendo nada de más. El punto es cuando esa persona no lo merece, pero lo necesita. En nuestra teoría corriente no cristiana se dice que la cosa se le da a quien se la gana, a quien la merece. Dios no piensa así. ¿O acaso no hemos leído que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios? Son de Dios. Donde merecíamos la muerte por el pecado, Él nos dio gracia. ¿O acaso no hemos leído Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Dice el apóstol Pablo que es difícil que alguien muera por otro. Con todo es posible que alguien muera por el bueno. Pero Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio ese don de la gracia, no cuando lo merecíamos, sino cuando lo necesitábamos. Entonces el compromiso del que es leal es hacer el bien. Dice la gente de que haga el bien sin mirar a quién. Borra esa última partecita. Mire a quién, pero no deje de hacer el bien. ¿Cómo dice que sin mirar a quién? Tiene que mirar a quién, pero no deje de hacer el bien. Usted va a ver que hay quienes te piden un beneficio y tú dices, a lo mejor ese tipo tiene que estar metiendo hasta mexana, hasta comezana, hasta harina de trigo. Y cuando usted lo ve medio torcido, no deje de hacer el bien, que sigue siendo su prójimo y sigue siendo un ser humano. Y no invente pensando que va a dedicar la ayuda que usted le dé a lo malo. A usted no le importa eso. Dele la ayuda si usted tiene con qué. Es un compromiso con la lealtad. Ahora, hay también un compromiso con la fidelidad. ¿Cómo? Mi diccionario dice que el compromiso y fidelidad consiste en cumplir con las promesas y permanecer fiel a un vínculo o creencia. Esta semana un amigo de Dorca y de mi esposa me mandó un papelito los versículos bíblicos que él dice prueban que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero estando en clase y estudiando una asignatura que no directamente no tiene que ver con eso, él se apareció en la clase con eso. Parece que en esa semana, en ese interín, alguien le dijo eso y hasta la mirada le cambió. Ustedes sabían que cuando la gente se intoxica de infidelidad y de falta de lealtad, abre la puerta a influencia demoníaca. Hasta la mirada le cambió, el gesto. Y un hermano le dijo, hermano, pero eso hay que analizarlo. Lo miró y le dijo, la iglesia pasará por la gran tribulación. Le hizo así, le puso los ojos así, y yo me reí y cambié el tema porque se trataba de otra cosa. Pero yo nada más le pregunté, hermano, ¿ustedes en la Asamblea de Dios? Sí. Esta iglesia, Asamblea de Dios, considera que Cristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. No es la única que considera eso. Hay muchos hermanos, sobre todo metodistas, algunos bautistas y otras iglesias que piensan igual. Pero ese hermano es miembro de una organización que cree distinto. Y cuando él llegó a esa organización, la halló hecha y la halló con esa enseñanza. Es un acto vergonzoso de deslealtad
comprometerse con una doctrina que contradice la doctrina de la organización a la que usted pertenece. A una joven que pretendía pescar en el río Revuelto, había un problema en una iglesia y ella empezó a reunirse con los inconformes para enseñarle cosas contrarias a esa doctrina. Y yo le dije, pero tú tienes derecho a creer como crees. Lo que tú no tienes derecho a hacer una coca en esa iglesia, tú sabes lo que es una coca, ¿verdad? Hacer un lío para llevarte a algunos porque tú crees distinto. Cuando tú llegaste ahí, tú hallaste esa iglesia. Si de pronto descubres que no están de acuerdo con lo que ellos enseñan, váyase y váyase sola. Pero no tiene derecho a llevarse a nadie, porque ese es un acto de lealtad. Y el que hace eso, donde quiera que va, lo etiqueta. Hace el lío en una iglesia por una razón y en otra por otra, porque en esencia es una persona desleal e infiel. Yo no le contesté al hermano, pero el que me dijo, pero mira lo que te escribió ahí, yo no lo tengo agregado ni vi el nombre. Ustedes sabrán que ese pleito va, porque el viernes y yo no vamos a juntar en la clase. Así no se va a quedar. Y ese día vamos a conversar ese tema. Pero una nimiedad, una superficialidad, ¿sabes lo que me preocupa? A mí no me importa que el otro crea eso. El punto es que él es miembro de una iglesia donde los pastores son dos personas adultas, sí, y que él considera que tiene los pensamientos bien puestos, le va a hacer un lío a esos pastores. Seguro que le va a hacer un lío torciendo, porque ¿qué es lo que hace el tipo de gente? Comienza por abajo. La creencia a otro Comienza por abajo a torcer lealtades por debajo, tirándole una cacarita a este, tirándole una chipita al otro, hasta formar grupos sediciosos, grupos divisores. Y claro, él podrá hacer ese lío ahí, si Dios quiere, como dice Santo, si yo no puedo impedirlo. Señores, usted se imagina que usted confía en alguien y que de pronto usted descubre que todos los huevos que usted lo ponía ya va roto, era ese alguien que lo rompía. Compromiso y fidelidad es cosa del que es leal. En Hechos, a partir del capítulo 3 se narra que la gente que se convertía permanecían sujetos a la doctrina de los apóstoles. Había muchas otras cosas, pero ellos eran fieles a la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es una doctrina cristocéntrica. Hay un predicador famoso que la gente lo ve mucho, que ahora, voy a decir el nombre porque lo que él dijo fue público, que ahora él dice que eso de estar guiándose por la Biblia está raro, porque algunos lo que tienen es bibliolatría, que Dios está primero y está por encima de la Biblia, y que en nombre de la Biblia se han cometido muchos crímenes en la historia. Un predicador evangélico famoso, pero él está poniendo la Biblia versus Dios, cuando la Biblia es la revelación perfecta de Dios. Porque tú sabes que hay Dios porque la Biblia te lo dice. Tú sabes que hay que orar porque la Biblia te lo dice. Tú sabes que hay que predicar y discipular porque la Biblia te lo dice. Tú sabes que hay unas mansiones celestiales porque la Biblia te lo dice. ¿Y cómo es esto? Cuestionando la autoridad de la Biblia. Hermanos, estamos viviendo momentos proféticos que desafían nuestra lealtad. Ustedes saben que se firmó, antes de ayer se firmó un acuerdo de paz en el Medio Oriente. ¿Cuántos siguen eso? ¿Cuántos han visto ese acuerdo firmado? Algunos no lo han visto. Digo, algunos lo han visto. La mayoría no lo han visto la mano. Ustedes sabían que la Biblia advierte que eso pasaría. Y habla literalmente de 10 naciones. Dice que eso va a pasar en la época de los dedos de los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Que se levantará un gobernante que hablará grandes cosas. Y que Israel firmará un acuerdo de paz. Y dice Pablo,
Y cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina. Ese acuerdo de paz lo propuso un hombre que no es presidente de ningún país, que no es canciller de ningún país, que no es legislador de ningún país. Una figura que está al lado del papá de su mujer. Y se llama Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y es judío. Ese hombre, óigame bien lo que yo estoy diciendo, porque yo le estoy dando seguimiento y tiene todas las características del anticristo, pero yo no estoy afirmando que sea él de manera tajante, tiene las características. Ese tipo de otro gobierno de Donald Trump compró un edificio ahí cerca de la Fayette Avenue en Manhattan. Yo lo he visto ese edificio. ¿Saben ustedes cuál número es? 666, el número del edificio. 666. ¿Saben ustedes qué hacen ahí? Microchip y biochip. Coincidencia, no, mucha coincidencia, ¿verdad? ¿Qué coincidencia que la Biblia dice que es un cuerno pequeño el que surge? Y que ese cuerno pequeño tendrá una boca que hablará grandes cosas, y que 10 reinos le van a dar poder. Búsquenlo en la red, búsquenlo en los periódicos. En el Medio Oriente se reunieron 10 naciones para escuchar la propuesta de paz de él. Y ya la firmaron, la propuesta de paz. Y dicen que es una propuesta de paz para esa parte del mundo que no tiene precedentes. Y él dijo, lo que va ahora es un acuerdo de paz mundial para evitar una destrucción por una guerra nuclear. Él lo dijo. Eso es lo que va ahora. El tipo, ¿verdad? Se parece. Yo no puedo afirmar que sea. Se parece. Segunda de Tesalonicenses dice para los leales y fieles que Cristo no vendrá sin que primero pasen dos cosas. Número uno, que venga la apostasía. La apostasía es la conducta de los desleales. Ya en Lucas Jesús había dicho que los días antes de su venida el mundo iba a estar como en los días de Noé. Los días de Noé eran días de violencia y desenfreno y de pecado sexual conforme a naturaleza. ¿Cuál era el pecado sexual conforme a naturaleza? O que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se cogían entre ellas, lo cual está prohibido en la Biblia desde el principio. Segundo, dijo Jesús, como en los días de Lot. Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra. Miren ustedes cómo está el mundo, que ahora ser pájaro es la moda que está adelante. Ahora eso está tan de moda que el que no es pájaro trata de parecerlo. Gente que entraron por la puerta de México, Estados Unidos, fingían ser homosexuales porque a ellos les daban entrada de una vez. Y eso está regado en el mundo entero. Cualquiera es un condado y no lo parece porque no todos se parten. Y el lesbianismo, eso está regado como la verdolaga, como decía la gente de antes. Porque cualquier hembra le da un beso a otro y eso es normal y usted no sabe lo que tiene por dentro. Dijo Jesús que los días antes de su venida sería así. Miren a ver cómo está el mundo, a ver si no se parece. Yo no digo que esto sea los días, pero miren, se parece mucho. Eso desafía nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Como decidió la yerna de Noemí, tenemos que tomar una decisión. Si vamos a jugar a ser cristiano o no serlo, o si vamos a firmar nuestro corazón en Cristo. Tenemos que decidir. Porque lo que la profecía bíblica advirtió se está cumpliendo ante nuestros ojos. Gloria a Dios. Después de hablar de la apostasía, que eso es un germen que se ha metido entre lo de la familia de la fe, y hay cantidad de gente que están en la iglesia y están como Simón. Ustedes han leído, recuerdan esa historia de un mago en los Hechos, que lo bautizaron, él creyó por el mensaje de Felipe. Felipe hacía milagros maravillosos y él se convirtió y lo bautizaron y andaba dando salto y contento al lado de Felipe. Por fuera él era una maravilla, pero el corazón estaba en hiel de amargura.
Y cuando él vio que los apóstoles oraban por la gente y recibían el bautismo del Espíritu Santo, jaló a Pedro. Le dijo, oye lo que hay. Tengo unos chelitos aquí, te los voy a dar, para que tú me des a mí el don de que aquel por el cual yo ore también recibe el Espíritu Santo como tú lo estás haciendo. Pedro se vio. Ustedes saben que Pedro tenía una lengua de 16. Y lo reprendió y le dijo, veo que tu corazón, Dios por discernimiento le mostró a Pedro lo que había en el corazón de ese hombre. Felipe hasta ese momento no lo había notado, y él andaba con Felipe, era un ayudante, y le dijo, arrepiéntete y ruega a Dios para ver si Dios tiene misericordia de ti. Veo que en él de amargura está tu corazón. Tenía un corazón retorcido, pero uno no ve el corazón, el Espíritu Santo el que lo ve, y andaba ahí como el predicador, que era un diácono famoso. Eso está pasando en la iglesia de hoy, la apostasía. Y cuando aparece un apóstata que hace un desvarío, la gente dice, los evangélicos, ustedes no se han fijado que cada día están ocurriendo más casos de un pastor que violó una, de un sacerdote que violó dos, y todo eso está conduciendo a la apostasía, porque ¿qué dice la gente? No hay en quien creer. A causa de la falta de fidelidad y de lealtad de muchos, el camino de la verdad está siendo blasfemado. Ahora, el que piense estar firme, no lleve de eso, no caiga porque otro cayó, no se aparte porque otro se apartó, afírmese usted. Amén, gloria a Dios. Y lo segundo que Pablo dijo fue, después de la apostasía, que habrá la manifestación del hombre de pecado, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que hará señales y prodigios mentirosos, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Oiga lo que él dice, que se manifestará. Es decir, la iglesia verá la aparición del anticristo en la tierra. Y cuando eso ocurra, está cerquitita el arrebatamiento de la iglesia. Cerquitita. No podemos saber el día ni la hora, porque cuando el anticristo aparece en la escena mundial, él no empieza a gobernar de una vez. Él gobierna a la mitad de la semana, porque nada más gobierna 3 años y medio. Me decía el amigo de ustedes dos que me dio el papelito, que el anticristo va a gobernar 7 años. Le dije, denme un texto bíblico, varón. Ahí se enfogonó. Sacó un quille raro, porque yo le dije un texto. Yo no es por verdad. Que usted, hay 8 versículos. Yo no, pero dame uno solo, que como uno me convence. No lo halló porque no hay muchos versículos. La Biblia dice que va a recibir poder por 3 años y medio. Tiempo si la mitad de un tiempo. 42 meses, 3 años y medio. Pero varón, no son 7 años. Ahora, la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero ya estamos en tribulación. Ya estamos en tribulación. El mundo está envuelto en un desastre. Lucas dice que los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Así está el mundo, asustado. La gente está asustada porque la gente dice que va a pasar algo. Y Putin de allá tronando y Trump con su cara como... Trump te parece un endemoniado. Yo estoy desafiado. Así, con su cara así. Y observen que él no le responde a Putin con el discurso de Putin. Porque eso es lo que me da miedo. Eso es lo que da miedo. Porque no hay nadie en el planeta, nadie que tenga la capacidad de genocida que tienen los norteamericanos. Y no le está respondiendo. Nada más lo mira. Y otro dice, si le tira a un país de la OTAN, te vamos a dar con todo. Y él amaga, pero no tira. ¿Saben por qué él no tira? Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Él sabe que de lo que él tiene, tienen los otros. Y se va a destruir todo. Yo pienso que a esos tipos, al de Corea del Norte, al de Corea del Sur, al de China, al de Rusia, al de Ucrania, al de Turquía, deben amarrarlo en un cuadrilátero sin guantes que se caigan trompones. Y no poniendo al mundo en vilo y en riesgo. Ellos no tienen derecho a eso. Pero la Biblia dice también que el río Éufrates, Apocalipsis, dice el gran río Éufrates
se secará. Eso lo dijo hace 2000 años. Y dijo, se va a secar para que los ejércitos del norte crucen por ahí a pie contra Israel. Está seco. Búsquenlo en la red. Está seco actualmente. Y eso se escribió hace 2000 años. Pero también dijo que a la orilla de ese río hay amarrados 4 ángeles. Oigan bien, 4 ángeles caídos. Y que están ahí amarrados para el día, año, mes y hora. Y que lo van a soltar. Eso es lo que ahora dice. ¿Para qué lo sueltan? Si son tan malos. Los van a soltar. Y cuando los sueltan, dice Juan, que salen por el mundo a organizar un ejército. Y Juan dice que vio el número, vio los jinetes y oyó el número. 200 millones de soldados. Cuando eso se escribió, yo creo que el mundo no tenía esa cantidad de gente. Y ahora hay naciones como la India, como China, que pueden formar un ejército de esa cantidad. Eso está en la Biblia. Y ese lugar donde están amarrados esos ángeles está en la franja donde estaba el jardín del Edén. Según Génesis, el jardín del Edén estaba entre el Tigris y el Éufrates. Y ustedes recuerdan que ahí Dios puso querubines con espada ardiente para que el hombre no entrara a tomar el árbol de la vida después que ya había pecado. Sí. ¿Ustedes creen que fue para atajar a esos querubines al hombre? Solamente. Y necesitaba Dios querubines, en plural que lo dice, para que un hombre, Adán, no entrara ahí. ¿No sería que esa previsión enfrentaba poderes mayores? Porque nos dice que hay ángeles amarrados en ese sitio, que los amarraron. Entonces, según la profecía bíblica, el mundo va a vivir el rigor de la actividad militar, tanto de ángeles malos como de ángeles buenos. El rigor de esa actividad. Entonces, esas son variables que nosotros no podemos manejar. Ahora, ¿saben lo que nosotros podemos hacer? Fortalecer nuestra lealtad. Amén. Fortalecer nuestra fidelidad. ¿Eso podemos? Ya el Reino Unido acaba de publicar que tiene un sistema numérico por tarjeta en base a unos códigos de barra para que todo el que está en el Reino Unido no pueda comprar ni vender sin esa tarjeta. Y dijeron, no, eso es para que los inmigrantes se vayan llenos. La excusa son los inmigrantes. Y el presidente de El Salvador dijo, eso que el primer ministro del Reino Unido está haciendo es el sello de la bestia. Dijo el presidente de El Salvador. Y citó Apocalipsis y explicó los detalles. Y hay un lío, una revuelta feísima en Inglaterra. Pero Francia va por la misma vía. Y Suiza ya empezó a aplicar también un sistema hasta para montarse en los trenes. Si usted no tiene eso para pasar, usted no puede. Pero hace años que México aplica un biochip. Estados Unidos ya lo había empezado para los soldados, a fin de identificarlos, aunque estén muertos donde estén. Un biochip que se inyecta a la persona. Hermanos, Estamos cerca. ustedes no se dan cuenta como que todo está pasando al mismo tiempo, ante los ojos de uno. Y en medio de eso, tanta gente manganzoneando en las iglesias, perdiendo el tiempo, en chisme, en disparate, en nimiedades, en superficialidades, cuando la situación, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos te encierra. ¿Usted sabía que te encierra por la crisis económica? Ayer dijo otro, no, los soldados van a cobrar su sueldo, no importa que haya cierre. ¿Usted sabe lo que decía? Una caída de la balanza de pago, una crisis de la economía que no tiene precedentes en Estados Unidos. No dijo Jesucristo que habría hambres, que habría terremotos en diferentes lugares, que habría enfermedades, peste. Ya están hablando de una amenaza de un nuevo virus que podría ser peor que el que pasó. Ahora, hay alguna gente que no le gusta que se digan eso y que se asustan. Vigiera su susto. Que si se asusta eso va a pasar y si no va a pasar. Si no lo puede decir, usted sabe lo que hay que hacer. Usted sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? El Leo, ¿verdad?
¿verdad? Y bótelo, pero suelte eso, que eso va a pasar de todo modo. Ahora, la persona que tiene compromiso y fidelidad tiene también gratitud y respeto. Alguien predicó estos días aquí sobre la gratitud. Hay que aprender a ser agradecidos. Cuando ustedes montan un carro y usted paga, el chofer de usted dice gracias, chofer, el chofer también, porque es que la gente ha perdido el hábito de ser agradecido. Chofer, déjame estar parte cuando te monta. Muchas gracias, chofer. Te miran así, usted es un marciano, usted no es estos pedazos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando nos sentamos a la mesa y nos sirven la comida, nos llenamos y nos paramos. A veces en el plato llevamos al fregadero y no decimos gracias. Ahora, si el arroz tiene algo malo, ahí sí abrimos la boca. El arroz como que está medio desabrido. El arroz está medio apatado, el arroz está medio crudo. Ay, hermano. Practiquemos lo bueno, practiquemos lo correcto. Y finalmente, la persona leal apoya de manera constante e inspira confianza, construye la confianza, repara lo que se daña. No nos enfoquemos en lo que está mal, tratemos de mejorar lo que está mal. Enfoquémonos en lo que está bueno, aunque sea un chingo, para ver si eso crece y lo malo mengua y pierde presencia y pierde efectividad. Y aléjense de los partidos políticos. Ahí está el diablo. Oigan bien, no importa el color ni la fama del candidato o de los que lo presiden, son infieles. El año antepasado a mí me tocó predicar en una iglesia en Estados Unidos donde estaban hasta la tasa las iglesias en Estados Unidos se está anunciando que al año se espera que van a cerrar 15,000 iglesias. Después de la pandemia y después que se involucraron en apoyar a Trump de la manera que lo hicieron, las iglesias han entrado en una fase de apostasía. Hay iglesias que después de la pandemia jamás abrieron los templos. Jamás abrieron los templos. Y otras se dividieron antes a causa de que uno estaba con Kamala y otro estaba con Trump. En una iglesia que me tocó y yo le dije, miren hermanos, seamos leales a Dios y simpaticen por lo que ustedes quieran, pero hay un refrán en los campos dominicanos que dice que uno no se puede ir con toda la seda latina. ¿Han oído ese refrán? Ustedes saben cuál es la historia de esa frase. Cuando se usaba la tinaja, algunos de ustedes no han visto tinaja nunca, pero la tinaja era la nevera de antes, era hecha de barro. Y ahí se echaba el agua, iban a la noria, echaban el agua y el agua siempre estaba fresca. Era una neverita que la gente usaba. Y las mujeres tenían un área en la cocinita que enganchaban los jarritos ahí. El jarro, un platero. El vaso o el jarrito de sacar el agua tenía un palito largo para no entrar la mano. Y lo hacían, entraban y sacaban y te servían. Ahora, el que iba a beber, antes de sacar el agua, le tapaba y miraba la tinaja, por más seca que tuviera. ¿Saben por qué? Porque a veces le metían grillito, curianita, una lagartija también caían ahí, pero no podían salir. Entonces decían, uno no se puede ir contra la tinaja, porque si tú vas a ir a beber, tú no sabes lo que está bebiendo. Hay que mirar primero. Y yo le dije a ellos, hagan eso con Trump. Lo único que Trump tiene de bueno es que se opone a la gente de LTV. Pero el hecho de que él sea heterosexual no quiere decir que es serio. Hay algunos que no son homosexuales, pero son adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones. No digo que Trump sea todo eso, pero ustedes lo saben que ha estado sometido por vagabundos. Entonces no podemos ponernos en la cabeza solo porque se opone aquello. Y le dije, van a llorar lágrimas de sangre. Y unos pastores se miraron, le dije, ustedes se están yendo ahí, lo están comprometiendo. Ahora están que se agarran una oreja y no se alcanzan la otra, sufriendo. Iglesia que está quedando vacía. Porque agarran una gente hasta con residencia, le retuercen un brazo y lo trancan mientras se averigua el caso. Hay iglesias que están bajo persecución
Ya no solo en Siria, China acaba de emitir un decreto, una ley que prohíbe la lectura de la Biblia, prohíbe predicar el Evangelio, prohíbe que por las redes se promueva el Evangelio y que a los niños se les enseñe el Evangelio en China actualmente. Ustedes notan que todo se está juntando. Seamos leales a Dios, seamos fieles, oremos más, prediquemos el Evangelio, aprovechemos que todavía no nos está persiguiendo. Porque eso viene. Y algunos se van a apartar de la fe a causa del aumento de la maldad. Otros van a preferir que lo maten. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo espero que antes de que el anticristo inicie su dictadura, el Señor levante su iglesia. Si no, Dios nos ayude. Amén. Usted se imagina que usted no podrá comprar ni vender a la gente que nos gusta tanto comer como a mí. El que tiene un niño pequeño que necesita la leche, tú no la puedes comprar si no te comprometes con eso. El que produce una llama pero no la puede vender sino a través de ese sistema. Esperan al mundo días difíciles. Pero Cristo dijo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuera y le preparara el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En Apocalipsis 3:10 dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto has sido leal, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Las promesas de Dios, seamos fieles, aferrémonos a esas promesas, que Dios no nos va a dejar solos. Pero seamos como Ruth. Ruth decidió, pase lo que pase, no te dejaré. Ruth llegó tan lejos que le dijo, tu Dios será mi Dios. Renunció al paganismo, entró en el monoteísmo por lealtad a su suegra. Dios le bendiga. Amén. Voy a preparar lugar.